¡Feliz Navidad! Y se escucha, ¡ho, ho, ho, ho! ¿Quién es ese? Santa Claus, Papá Noel, como quieran llamarle. Van caminando por la calle y se encuentran ofertas de Navidad. Los comerciantes acá en San Miguel, los comerciantes se organizaron y pusieron un hermoso cordón con banners. ¿Lo vieron? Sobre la calle Perón. ¿Lo vieron? ¿No? Si llegan a ir para ahí es la calle como en el centro comercial más importante que tiene. Y hay unos banners de muy buena calidad. Yo digo, esto salió mucho dinero. Pero ellos lo hacen porque ellos reciben mucho dinero. En esta época del año, la gente gasta más que en cualquier otra época del año. ¿Por qué? Porque tienen aguinaldo, porque hay que celebrar la Navidad, porque la comida tiene que sobrar y sobrar y sobrar, porque hay que comprarle juguetes a los chicos, porque hay que usar ropa nueva en Navidad. Y gastamos y gastamos y gastamos y se arma todo un comercio enorme, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, alrededor de la Navidad. Y lamentablemente eso nos distrae del propósito de la Navidad. Más de una vez la Navidad se celebra con copas de champán o copas de vino y dicen ¡Feliz Navidad! Y se abrazan y se terminó. A las 2 o 3 horas el espíritu navideño se pierde. Y el tío que tomó de más se pelea con el hermano que tomó de más. Y alguien se pone a llorar y hay un grito y alguien recuerda a algún ser querido que partió en esta época. Y se diluye el espíritu de la Navidad. Se diluye el propósito de la Navidad. Por eso quiero ver con vos en este pasaje y también en el pasaje paralelo de Lucas. Las personas que perdieron la Navidad teniéndola tan cerca. Y las personas que encontraron Navidad, aunque tuvieran que haber venido de tan lejos. Primero, las personas que perdieron la Navidad. Vamos a Lucas capítulo 1, por favor. Comencemos con las malas noticias para poder tener buenas noticias. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Perdón, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, versículo 4, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama, Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? No había lugar para ellos en el mesón. La primera persona que quiero ver con vos, que se perdió de la Navidad, estando tan cerca de ella, fue el mesonero. Este mesonero, que seguramente era una casa de familia transformada en hotel, seguramente era una casa amplia, que al ver la oportunidad del negocio dijo, bueno, muchos tienen que venir, en algún lugar deben dormir, pequeña suma y podés pasar en mi casa. Este mesonero comenzó a llenar su casa de personas que venían, tal vez parientes, tal vez conocidos, tal vez algún recomendado, pero la cuestión es que la casa estaba llena y vino una mujer con un hombre. La mujer estaba embarazada. Ahora, nosotros pensamos, María estaba embarazada, que vaya a una clínica. Es la manera de pensar nuestra. Si estaba embarazada, y bueno, que vaya a un lugar donde esté preparado para esos momentos. En esos momentos no habían hospitales, habían parteras. No hace mucho tiempo atrás, en nuestra Argentina también pasaba lo mismo.
Se mandaba a buscar, está por tener. Y iban a buscar a la partera y la partera venía, algunas veces llegaba tarde, pero la partera venía, sabía que era un momento crítico. En el campo seguramente todavía sucede. Pero en ese momento estaba este hombre José, estaba esta mujer que estaba embarazada y obviamente en cualquier momento iba a tener. El tamaño de esa panza debía ser impresionante. Y el mesonero les dijo que no tenía lugar para ellos. En esta cultura, una persona que ve a una persona en necesidad debía ser hospitalario. Era necesario ser hospitalario. Hasta el día de hoy, en Medio Oriente, son muy hospitalarios. Cuando uno va, me han contado personas que han ido de visita para conocer la zona de Israel y lo demás, que cuando uno se acerca a una casa, las personas salen a recibirlo y le invitan a pasar el tiempo ahí para que el sol no les dé. Y me contaba un pastor que ellos entraron y les daban lo que no tenían. Y se ponían a preparar cosas para las personas que eran desconocidos. Imagínense lo que este mesonero debería haber hecho por una mujer que estaba embarazada, por una mujer que estaba pronta a dar a luz. No sé qué le pasó en la mente a este hombre. No sé si estaba tan ocupado, tan distraído. No sé si justo cuando vino José y María, él estaba cobrando, o él estaba con sus chicos, o él estaba con algo de la casa que se estaba rompiendo. No sé qué es lo que estaba sucediendo. Pero este hombre se perdió a Jesucristo en su casa por estar distraído. No seamos crueles con él. Era un hombre que era ignorante. Si María le hubiera dicho, ¿sabes a quién tengo acá? Si María hubiera dicho, él es el rey de los judíos, como dicen los magos más adelante, este hombre, por temor o por credulidad, le hubiera dado hasta su propia cama. Un rey va a nacer en mi casa, qué honor tan grande. Pero este hombre era ignorante de esto. No sé si era ignorante porque no le importaba o si era ignorante porque estaba demasiado ocupado. Pero por su ignorancia, él se perdió la Navidad. ¿Cuántas personas hoy en día se pierden a Jesucristo por ignorancia? ¿Saben de que hay un pesebre y hay un niño en un establo? Sí, sé que vi eso en algún momento. ¿Saben de que la gente viene a una iglesia y escucha de la palabra de Dios y el predicador les dice cosas y las personas a veces lloran y a veces cambian su vida? ¿Y saben que algunas personas dejan el alcohol y cambian sus vidas? Pero no me interesa. Estoy demasiado ocupado con mis cosas, con las cosas que hago, con las cosas que estoy metido. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo. No tengo tiempo para Jesús, no tengo tiempo para Él en una cruz. No tengo tiempo para venir a una iglesia y escuchar lo que dice la palabra de Dios acerca del Creador del universo. No tengo tiempo, estoy demasiado ocupado. Y como ese mesonero, podés perderte la Navidad. También quiero ver con vos a otra persona que se perdió de la Navidad. Y esto sí está en Mateo capítulo 2. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 2. Esta era una persona sumamente importante. Esta era una persona de relevancia política en ese lugar, tan importante que se le dio el título de Rey de los Judíos. Dice así, Mateo capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, de que los magos buscaban al Rey de los Judíos, el rey Herodes se turbó. Él no era rey porque tenía el derecho legítimo de serlo, no. Él ni siquiera era judío. Este Herodes había hecho favores a Roma y Roma estaba tan complacida con lo que Herodes hacía. Es decir, Roma decía, aumentan los impuestos 40%, Herodes decía, muy bien. Roma decía, hay que aumentar esto, hay que aumentar aquello, debes recaudar cierta cantidad de dinero que es el doble que el año anterior. Muy bien, yo lo hago, decía Herodes. Roma pedía que haya paz en esa zona, que haya paz en Jerusalén, que haya paz en la tierra de los judíos.
Estamos cansados de las rebeliones, estamos cansados de esas cosas. Es más, cuando vino la rebelión de los macabeos, Herodes, fue el responsable de terminarla, con una masacre tremenda. Pero Roma quería paz, Herodes le dio paz. Roma estaba tan complacida con él, que no le alcanzó con darle dinero, sino que le dio un título, ilegítimo porque no tenía derecho, pero se lo dio igual. Era llamado el rey de los judíos, un hombre que no era judío y por cierto no era rey. Dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Este hombre, al escuchar que había otro rey, se turbó. Esto lo volvió loco. No puede ser, ¿cómo puede haber otro rey? Yo soy el rey, me lo gané. Yo maté gente, yo coimé personas, yo hice todo lo que Roma me pidió. ¿Cómo puede ser que haya otro rey? Este hombre estaba tan enfermo de poder que cuando escuchó que algunos de sus hijos querían derrocarlo, ¿saben lo que hizo? Los mató. ¿Podía haberlos metido preso? Podía haber hablado, son sus hijos. A él solo le importaba su poder, solo le importaba su posición. Él mató a sus propios hijos por no perder su reinado. Dice que cuando escuchó que había otro rey, él sabía que no era el rey legítimo, él sabía que no descendía de la casa de David, él sabía que la corona no le pertenecía. Pero cuando escuchó que había otro rey, se turbó y toda Jerusalén con él. Dice, y convocados, versículo 4, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea, Mesías, el Salvador. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, un Salvador, que apacentará a mi pueblo Israel. Dice que entonces Herodes llamó a estos magos. Sigamos leyendo, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes era una persona sumamente astuta y se empecinó. ¿Cuándo salió esa estrella? ¿De dónde salió esa estrella? ¿En qué momento? Pero decime, ¿cómo fue? Indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Esto era verdad? No. Pero él fingió. Él armó todo un circo, toda una escena. Oh, qué bueno, hay un rey, qué bueno, qué bendición. ¿Cómo fue? ¿En qué momento? Ah, ok. Bueno, por favor, vayan. ¿Necesitan algo? ¿Necesitan lo que sea? Llévenlo, vayan. Y díganme cuando lo encuentran. Yo quiero adorarle. Todo mentira. Este Herodes, le fue anunciado que había el rey de los judíos. Le fue anunciada la Navidad. Le fue anunciada que en la tierra que él gobernaba iban a ser Dios mismo. Y este hombre se perdió la Navidad. ¿Saben por qué? Porque él no quería otro rey en su vida. Él era el rey. Él tenía la voluntad absoluta. Cuando él quiso matar a sus hijos, él no tuvo que llamar a un tribunal. Él no tuvo que presentar evidencia en contra de sus hijos. No, él era el rey. La voluntad más absoluta que un hombre puede tener. Y el rey decía, corten en la cabeza. Y era cuestión de tiempo. Hasta que el hacha llegue al cuello. Este hombre no quería otro rey. Él estaba a gusto siendo él el rey. Y él iba a hacer lo que sea necesario para ser rey. Más adelante seguimos viendo de que como él se sintió burlado, los magos recibieron revelación de parte de Dios de que no vuelvan a Herodes. Entonces Herodes se sintió burlado y dijo, ah, sí, ok, la estrella apareció en esta fecha, maten a todos los niños que estén en Belén y en los alrededores de Belén, por si alguno se escapó. Mátenlos, de 2 años para abajo, maten a todos. Este hombre estaba enfermo de poder.
como muchos de nosotros. Quiero ser el rey de mi vida. Quiero gobernar mi vida. Yo tomo mis decisiones. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Qué? ¿Que no puedo hacer esto? ¿Por qué no? Yo soy libre de hacer lo que quiera. Yo soy mi rey. Sin embargo, cuando conocemos al Señor, cuando encontramos la Navidad, Él es nuestro rey. Él se sienta en el trono de nuestro corazón y Él toma las decisiones difíciles en nuestras vidas. ¿Alguno de ustedes que vive en santidad, le es fácil hacerlo? Te aseguro que no. ¿Algunos de ustedes que toman decisiones de vivir honestamente en su trabajo, le es fácil hacerlo? Te aseguro que no. ¿Algunos de ustedes que tuvieron que cortar relaciones de amistad porque era nociva a tu vida espiritual, ¿te ha sido fácil hacerlo? No. Pero no hago lo que yo quiero. Él es mi rey. Y lo que Él diga yo obedezco. Este Herodes se perdió la Navidad porque él quería seguir reinando en su propio corazón y en toda Judea. Otra persona que se perdió la Navidad, vayan conmigo por favor a Lucas. Perdón, sigamos en Mateo. Otra persona que se perdió de la Navidad. Fueron personas de muy renombre, personas con un conocimiento bíblico que asombraría a cualquiera de los doctores en teología hoy por hoy. Fíjense, versículo 4, Mateo capítulo 2, versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes. No fue a buscar a todos los sacerdotes, los de mayor renombre, los más famosos, los que más conocimiento tenían. Herodes los mandó a traer. Y no conforme con eso, sino que también lo hizo con los escribas. Dice versículo 4, y los escribas del pueblo. Y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. La pregunta fue fácil. Ellos eran doctores de la ley. Ellos eran sacerdotes. Ellos ministraban delante del Señor a favor del pueblo. Los escribas estaban encargados de copiar la palabra de Dios. ¡Qué honor tan grande! Y estos hombres, intérpretes de la ley, les fue dada una pregunta sencilla. ¿Dónde va a nacer el Cristo? Estos escribas habían escuchado las historias de esos pastores que tiempo atrás habían dicho de que Jesucristo había nacido. Pero obviamente no le prestaron atención. Son pastores, ¿qué saben ellos? Por si no lo sabías, hoy por hoy un pastor les dan regalos. Hoy por hoy a un pastor lo quieren, lo aman, lo cuidan. Pero en ese tiempo un pastor de ovejas era menospreciado. ¿Se acuerdan cuando fue el profeta Samuel a ungir al nuevo rey? Porque Saúl fue depuesto por Dios. Le presentaron a todos los hijos de Isaí. Faltó uno. ¿Quién faltó? David. ¿Qué estaba haciendo? Pastoreando. Era una persona ninguneada. Estos pastores probablemente estaban pastoreando o estaban cuidando ovejas que tal vez hubieran sido después usadas para el sacrificio en el templo. Eran empleaduchos de estas personas, de estos escribas, de estos intérpretes de la ley. Estaban encargados de las ovejas, personas brutas, personas sin conocimiento, personas que no habían estudiado en las universidades que ellos habían estudiado. Sin embargo, ¿a ellos Dios se les va a revelar? Nah, a ellos no. Si Dios quiere revelar con ángeles, lo haría a nosotros, escribas, sacerdotes. Y esta pregunta tan sencilla, ¿dónde nacerá el Cristo?, fue respondida con celeridad. Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Estaban todos de acuerdo. No era una pregunta difícil. No estaban preguntando como si hoy en una universidad cristiana dijeras ¿quién escribió Hebreos? Y se sacan los ojos unos contra otros. No, era una pregunta sencilla. Era como si hoy por hoy te preguntaran ¿para qué vino Cristo? Es lógico.
para perdón de mis pecados, para morir en mi lugar, para tomar el castigo que era sobre mí. Era una pregunta sencilla. ¿Dónde iban a nacer? Dijeron en Belén de Judea. Y le dieron referencias. Porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos sabían dónde estaba en la palabra de Dios lo que iba a suceder. Ahí está. Examen aprobado. Seguimos siendo los sacerdotes, seguimos siendo los escribas. Y estas personas que adoraban al Dios correcto, lo hacían de una manera incorrecta. Estas personas que tenían al Dios verdadero, lo adoraban de una manera falsa. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento. Ellos sabían de la palabra de Dios, pero les faltaba obediencia. Por eso el Señor Jesucristo, años más tarde, les dice: aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aprendan lo que significa. Ustedes diezman la menta, ustedes diezman el eneldo. Eso no es necesario. Eso no es necesario. Dios, ¿lo podés hacer? Sí, está bien. Pero es más necesario la misericordia y la justicia. Ustedes necesitan aprender. Ustedes necesitan conocer. No, pero ya conocemos mucho de la revelación de Dios. No. Conocen lo que dice de Dios, pero no conocen a Dios. Estas personas tenían conocimiento, pero no tenían obediencia. Tristemente digo, de que en muchas iglesias hay personas con conocimiento enorme de la palabra de Dios, pero sin obediencia. Sin obediencia. Cuando fuimos llevados con un viaje misionero hacia Perú, con nuestra iglesia, yo ya había terminado el seminario. Todavía no me sentía preparado, honestamente. Sentía que habían cosas que no conocía, sentía que había que ir más profundo en la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy lo siento. Yo me siento incapaz cuando me enfrento a la palabra de Dios. Pero así todo, me llevaron para ir a Perú. Ellos pagaron el pasaje y yo decía: pastor, ¿qué les voy a enseñar? Mire, si me preguntan acerca de... Yo le iba a enseñar acerca de Mateo. Digo, mire, si me preguntan acerca de Mateo 25, ¿y qué les voy a decir? ¿En qué tiempo? ¿En qué parte entra eso? Estaba aterrado acerca de eso. Y Barry, mi pastor, me dice: Leo, tranquilo. Si fuiste maestro de escuela dominical, estás demasiado preparado para ir a la selva. Y yo no entendía. Yo estaba apurado de que me den el manual y yo decía, bueno, lo estudiaba. Y lo único que hacía en el viaje, aparte de mojarme con el agua del río, era estudiar el manual. Quería saber cada palabra, lo buscaba en griego, era un desastre. Cuando llegamos, bueno, es el momento, Leo. Ahora se muestra. Si realmente en tu iglesia lo hiciste, lo haces bien, muy bien. Pero ahora es el momento de demostrar cuánto sabes. Me enfrenté a mi clase de pastores. El mayor tenía 15 años. Pastores de la selva. Ok, vamos a enseñarles. Comencé a enseñarles. El desafío enorme, pero enorme, para explicarles lo que era un publicano. Un recaudador de impuestos. ¿No hay impuestos en la selva? Me encontré asombrado de que personas con tan poco conocimiento tuvieran un corazón tan grande para el Señor. Hombres mayores que no sabían leer, estaban con otra persona estudiando la palabra de Dios. Y era impresionante cómo ellos habían abandonado su familia, habían abandonado su casa, habían abandonado sus iglesias, habían viajado río arriba, no sabiendo si podían volver después, porque eso dependía de la lluvia. Literalmente a la buena de Dios, por conocer un poquito más del Dios que ellos creían. Después de esa experiencia volví a mi casa llorando. Cada vez que abro la canilla y puedo tomar agua de esa canilla,
es inevitable que llore, porque ellos no lo tienen. Y con tan poco sirven tanto al Señor. Nuestra misionera lo decía, esa hermana en silla de ruedas, que cualquiera diría, oh, pobre mujer. Ella está diciendo, yo quiero entregar mi vida al Señor. Y a veces nos quejamos porque nos duelen las piernas. Personas con mucho conocimiento, pero sin obediencia, se perdieron la Navidad y te puede hacer perder la Navidad. Pero yo voy a la iglesia desde pequeño, pastor. El infierno está lleno de personas que van a la iglesia desde pequeño. El conocimiento sin obediencia te va a hacer perder la Navidad. ¿Malas noticias? También hay buenas noticias. Rápidamente, las personas que encontraron la Navidad. Lo encontramos en Mateo, capítulo 2, donde estamos. Dice, capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos, estos sabios, estaban mirando la noche, estaban estudiando las estrellas. Y de golpe un evento fuera de lo normal aparece. ¿Me dejan dar mi opinión? Creo que fueron esos ángeles que se presentaron a los pastores. En el cielo, en la mitad de la noche, un evento sucedió, algo anormal, algo fuera de lo normal. Y ese evento luego se hizo mayor porque vino una legión de ángeles. Muchos ángeles cantando a coro a esos pastores. Y estos magos dicen, wow, ¿qué es esto? Tenían conocimiento de Dios, conocimiento de las escrituras de Dios. No eran los únicos. Hay otros personajes, otros sabios en la historia, está registrado en la palabra de Dios, que tenían conocimiento de Dios, que Dios se les revelaba a ellos y no eran del pueblo de Dios. Por ejemplo, lo vemos en Números, capítulo 22. Encontramos la historia de Balaam. Números, capítulo 22. En Números, capítulo 22. Un rey llamado un rey llamado Balac, que reinaba en Moab, tenía temor del pueblo de Dios, tenía miedo del pueblo de Dios, de las barbaridades que ellos habían hecho, porque Dios estaba con ellos. Entonces llamó a un hombre llamado Balaam, y dice así, versículo 5, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, el pueblo de Dios. Y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Era un pueblo enorme, inmenso. Verso 6, ven pues ahora te ruego, maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que lo que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron a esta persona que no era judío, Balaam, le dijeron estas palabras. Y dice así, él les pidió que queden una noche a los mensajeros. Versículo 9, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, y lo que le envió a decir. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y así cada vez más regalos hasta que al final él fue, ¿saben la historia? Él quiso ir, el ángel no le permitió, la burra de Balaam se frenó, él le pegaba cada vez más, la burra le dice, pará. Y él enojado con la burra, no se dio cuenta que la burra hablaba. Muchas gracias. Esta persona, que no era del pueblo de Dios, recibía revelación de Dios, era un sabio. Y estas personas
que leemos en Mateo, capítulo 2, eran magos, eran sabios. Y Dios, de alguna manera especial, se les había revelado. Ellos vieron esto, estudiaron las Escrituras y entendieron, el Rey de los judíos tiene que nacer. Este es el evento que está descrito en los profetas de los judíos. Entonces fueron, a mi entender, siguiendo la estrella. Por lo que dice el texto, no está explícito, pero puedo entender que la estrella se detuvo o tal vez desapareció sobre el templo. Porque ellos vinieron apresurados y con una expectativa de encontrarlo. Dijeron, ¿dónde está el Rey de los judíos? ¿Dónde está? Sabemos que ha nacido. ¿Dónde está? Muéstrenmelo. Hemos visto su estrella, la venimos siguiendo. ¿Dónde está? Queremos verlo. Estas personas fueron encomendadas hacia Belén, siguieron esa estrella, encontraron al Rey de los judíos, lo adoraron. Trajeron consigo oro, incienso y mirra, que eran regalos costosos para mandatarios, regalos costosos para gente importante. Se lo estaban dando a un bebé, pero ellos sabían que no era solo un bebé. Sabían que la plenitud de Dios habitaba en ese bebé. Estos hombres se habían sacrificado. Para seguir una estrella no la podés hacer de día, ¿verdad? Habían tardado bastante porque debían viajar de noche. Debían viajar en medio de peligros. Debían viajar a la luz de la luna si hubiera luna. Y si el cielo se cubría de nubes, no se puede viajar. Sacrificadamente habían seguido para encontrar al Rey de los judíos. Ellos eran desconocidos. Ellos eran paganos. Pero ellos habían escuchado acerca del Señor. Habían entendido acerca de Dios. Y estaban dispuestos a adorarle. Y los últimos que encontraron la Navidad, quiero verlos con vos en Lucas capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículo 8. Dice así, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Creo que eso es lo que vieron los magos desde el oriente. Verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. No importaba nada. Ellos querían ver al Cristo. Ellos que eran ninguneados todo el tiempo. Ellos que eran mal vistos. Ellos que las jovencitas de Jerusalén no querían estar con ellos. No querían verlos. Preferían a algún escriba o preferían tal vez a un hombre de negocios, no a un pastor. A ellos se les había revelado que había nacido el Cristo. Y dice que fueron apresuradamente. Y hallaron a María, versículo 16, y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Era la primera vez, tal vez en su vida, que alguien les prestaba atención por lo que decían. Verso 20. Y volvieron los pastores, y glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Estas eran buenas nuevas, dijo el ángel, para todo el pueblo.
Ellos lo dijeron a todo el pueblo. Obviamente, como vimos, los sacerdotes, los escribas, a ellos no, eran despreciados. Y sin embargo, se les había anunciado que había nacido el Cristo y ellos fueron apresuradamente. Tal vez las ovejas no querían entrar, bueno, quédate ahí, y se fueron. Tal vez alguno dice, ¿y quién se queda? Y nadie se quería quedar. Y cuando volvieron, no dice que volvieron a ver cómo estaban las ovejas. Ya las ovejas no importaban. Ellos habían visto a Dios mismo encarnado. Ellos se les había encargado un mensaje y lo primero que hicieron fue llevar ese mensaje a todos los que querían escucharlo. Ellos eran despreciados, pero Dios los escogió para llevar su mensaje. Me hace pensar en que Dios escogió a lo menospreciado y a lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Me hace pensar de que la única manera que yo puedo conocer al Señor es reconociendo mi pobreza espiritual. Me hace pensar en Mateo capítulo 5, cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Querés encontrar la Navidad? Que seas como estas personas, reconociendo tu indignidad delante de Dios, reconociendo que nada somos delante de Él, reconociendo nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad de Dios. Pero yo nunca fui a una iglesia. Esto es nuevo, no entiendo. Para los magos, ellos nunca habían ido a Jerusalén. Esto de un rey de los judíos era nuevo, no entendían. Pero estaban dispuestos a creer. Estaban dispuestos a adorar. Pero hay sacrificios que hacer. Los magos lo hicieron. Y ninguno de ellos volvió arrepentido. O tal vez digas, bueno, estoy muy distraído como ese mesonero. No tengo tiempo entre tantas cosas que hacer. Tal vez digas, bueno, yo no quiero que nadie reine en mi corazón, como decía Herodes. Y quiero seguir viviendo mi vida a mi manera y que nadie me diga lo que tengo que hacer. O tal vez, y más triste aún, como los escribas y fariseos. Yo sé mucho, pero obedezco poco. Que no te pierdas la Navidad. Que puedas encontrar a Dios encarnado en la persona de Jesucristo, que nació para morir por nosotros. Padre, te amamos y te agradecemos por el tiempo juntos en tu palabra. Y Señor, te pedimos que estés con nosotros en lo que queda de esta reunión. Que podamos alabarte y engrandecerte como lo que tú eres, el Rey que ha nacido para morir por sus siervos. Padre, te rogamos de que cada uno de nosotros pueda encontrarte en esta Navidad. Que las distracciones de esta vida no nos impidan ver al Cristo nacido dispuesto a morir por mí. Padre, que el orgullo en mi corazón no me impida que sea Dios el que esté reinando en mí y tomando las decisiones difíciles en mi vida para agradarte a ti. Oh Padre, que el exceso de conocimiento no me haga perderme de conocerte. Señor, que como los pastores podamos reconocer nuestra incapacidad. Podamos reconocer que a lo vil y lo menospreciado de este mundo tú elegiste para avergonzar a los sabios. Que podamos reconocer que no merecemos absolutamente nada más que tu ira y condenación. Y que fue Jesucristo, ese bebé en el pesebre, el que cargó nuestros pecados en esa cruz en el Calvario. Y que en esas 3 horas de sufrimiento inclemente, tú perdonaste una eternidad en el infierno para nosotros. Padre, te ruego que no importa el sacrificio que tengamos que hacer, como estos magos, estemos dispuestos a hacerlo. Porque como ellos bien saben, vale la pena
estar delante de tu presencia y adorarte con lo que tenemos. Te lo pedimos, Señor, y que bendigas el resto de esta reunión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.